Buenas, bienvenidos a Pepolandia. Nos vinimos a La Plata para hacer una entrevista especial de cara a cara. Vamos a hablar con Facundo Ferray, Hola. creador de Tierra Feudal. Un juego, bueno, que está todavía en fase de edición. Sí, en fase de desarrollo sería. Estamos en este momento en la etapa de ilustración y diseño gráfico final. El prototipo con el que yo había participado en su momento en Innovando el Juego y con el que estuve haciendo todo el testeo desde el año pasado. Era un prototipo armado con imágenes sacadas de internet y demás, y bueno, esta era como la última parte para todo lo que va a ser la estética general final del juego. Estamos trabajando en este momento con Bianca Papalardo como ilustradora y con Sebastián Real como diseñador gráfico para todo el apartado gráfico. Una vez que esté terminado eso, si la economía y los vaivenes de la economía argentina no lo permiten, nos encaminaríamos a la parte de edición. Si bien queda por ahí alguna otra cuestión por resolver, más o menos estamos en los pasos finales. Bien. ¿Cómo nació el juego? Ya vamos a ir al tema de los premios. Pero ¿cómo nació Tierra Feudal? Tierra Feudal nació específicamente para participar de Innovando el Juego 2018. Es un certamen nacional que se realiza todos los años, que lo organiza la comunidad Geek Out, en el que participan juegos inéditos que tienen una serie de condiciones que establece el pliego de reglas que establecen los chicos año a año, que van cambiando en cuanto a componentes y en cuanto a estilo de juego. Sí, qué tipo de juego, digamos, va a poder participar ese año. El año pasado era un juego que podía tener hasta 100 cartas y ningún otro componente. La mecánica era libre. Creo que este año es cooperativo. Claro, es un juego cooperativo o competitivo por grupos. Claro. Esas son las opciones. También algunos componentes más, unas fichas y unos tokens. Fuera de eso, el juego nació precisamente enfocado para participar en el concurso ese. Yo había leído en su momento las reglas y bueno, me puse a trabajar. Apareció en abril mi interés por participar, en abril del año pasado, y en ese momento yo tenía, digamos, ganas de hacer un juego que fuera de temática medieval. Yo suelo empezar un poco por la temática, pero que también fuera un juego de estrategia y de administración de recursos. ¿Pero ya había un boceto, algo de Tierra Feudal? ¿O exclusivamente? No. Nada. Fue de cero. Mirá, a ver, como un poco como experiencia. Porque sé que tuviste varios proyectos, prototipos en tu vida, de juegos. Sí, pero específicamente no. Nada, la idea y demás, todo surge para participar en Innovando. Tuvo que ver con lo siguiente. Yo venía haciendo desde un tiempo antes desarrollos por gusto, digamos, y sí, con alguna expectativa, obviamente, de en algún momento editar, pero libremente. Y había una cuestión que un poco me planteaba a mí mismo de vez en cuando, que tenía que ver con los plazos. Uno, cuando arranca un proyecto que no tiene ninguna presión, ningún compromiso externo, nada por el estilo, se toma los plazos y las libertades absolutas como para poder desarrollarlo. Cuando tomé la decisión de participar en Innovando, tenía que ver... Claro, tenía que ver con asumir el desafío creativo de poder, digamos, participar del desarrollo de un juego en el cual hubiese una fecha límite y unas condiciones establecidas externas. Y asumir ese desafío fue como el interés, la motivación por la cual me metí en Innovando. Una prueba hacia vos, digamos. Exactamente, era como asumir un desafío creativo que yo me quería. De hecho, mi primera, digamos,
motivación en la participación no tenía tanto que ver con el premio ni nada por el estilo, sino más con ese punto. A partir de ahí que surge la idea, que me pongo a machacarla y a elaborar. Ya te digo, en abril del año pasado el juego no existía ni siquiera en proyecto, ni en idea, ni nada por el estilo. Cuando me puse a pensar qué se podía hacer con un juego de cartas y demás, que a mí yo soy más de los tableros, pero bueno, eran las condiciones del novando y eso también era como Claro, el aderezo del desafío. Bueno, primero cuajó esta idea de que fuera algo de estrategia, que sí o sí iba a ser de estrategia, porque es como son mis juegos esos, los que me gustan. ¿A quién fue el primero que dijiste, tengo esto? La primera persona que lo testeó, además de mí, fue Juan, un amigo de acá de La Plata, que es parte de mi grupo habitual de juegos de mesa. Él fue quien me sugirió una de las mecánicas que conforman hoy la mecánica general del juego. En los testeos que hice con él, esos primeros testeos, aparece la posibilidad de bloquear en las compras de los demás, y en función de eso, en realidad no aparece, pero sí le hicimos una modificación que fue, digamos, importante para que quedara como está actualmente. Y con él también pude ajustar la cantidad de edificios necesarios para disparar al final de la partida. Las primeras partidas que yo había jugado contra mí mismo duraban 2 horas y de a 2 personas, porque bueno, tenían más cantidad de edificios para cerrarse y todo. Una vez que estuvo la temática, estuvo la mecánica general, o sea, mi principal problema inicial fue ¿cómo hago un juego de estrategia en el que se produzcan 3-4 recursos distintos sin ningún tipo de token? Entonces, a partir de ahí surgió lo muestro ahí, lo de los distintos recursos, y en ese proceso también la posibilidad de que, muestro esta, muy bien. La posibilidad de que se combinaran las cartas para modificar las producciones y demás. Hice algunos testeos contra mí mismo y después, bueno, Juan fue la primera persona que participó. Bien. Este juego no tiene modo solitario. No tiene modo solitario, es necesariamente competitivo. Toda la mecánica, como es, básicamente hay un mercado central en el cual vos te estás disputando esas cartas, no habría posibilidad de jugar en solitario. Nunca fue contemplado. Nunca esté claro. El juego en principio siempre lo pensé hasta 4 jugadores, y en algún momento evalué la posibilidad, o sea, la mecánica permitiría que 5 pudiesen jugar tranquilamente también, sería cuestión de agregar una carta más de casas feudales iniciales y por ahí cambiar un poco la cantidad de cartas del mazo, que eso varía según la cantidad de jugadores, pero el tiempo se iría demasiado extenso, exactamente. Bien, ahora vamos al juego. ¿Qué es Tierra Feudal? ¿Qué somos? Bueno, el juego, en Tierra Feudal asumimos el rol de dirigir un feudo en la Edad Media Europea, con el objetivo de la mecánica del juego es sumar más puntos de victoria. El objetivo temático es desarrollar nuestro feudo y tratar de hacerlo el más poderoso a lo largo de la partida. Para poder cumplir esos objetivos, vamos a tener que reclutar personajes que van a aparecer disponibles en el mercado que tenemos disponible y a la vez también construir edificios que nos van a desarrollar la infraestructura de nuestro feudo. Hay distintos tipos de personajes productores, personajes mercaderes, militares y miembros del clero. Y después hay unas cartas particulares que son estas, acá, que son nobles, que también vamos a poder reclutar a lo largo de la partida y que se van a sumar a nuestras casas iniciales, que estas casas iniciales son las cartas que tenemos al principio de la partida, desde el principio de la partida,
y que representan como nuestra familia. Entonces, el juego además tiene unos criminales que se van a poder contratar en determinadas circunstancias. No son buenos esos. En realidad son... vamos a las definiciones, porque por ahí lo salteé a esto. Las definiciones generales por ahí, mecánicas del juego. Es un juego de estrategia, es un juego, claramente es un euro, de administración y producción de recursos. Tiene una mecánica de acciones con gastado de puntos, digamos, de acción, gastado de puntos de acción. O sea, tenemos 2 acciones por turno que vamos a poder gastar en nuestro turno. Y además tiene una parte de engine building que es lo que va a reflejar nuestro desarrollo del feudo. Es un juego que no es de construcción de mazo. Prácticamente no jugamos con cartas en la mano. Las cartas, que jugar. Sí, algunos, esta mecánica creo que la llaman construcción de tabló también, o sea, en la que vos vas construyendo tu tablero. Pero como es variable y todo, a mí me cuesta un poco encuadrarlo en esa mecánica. El juego, como decía antes entonces, tiene distintos tipos de personajes que tienen un reflejo temático de lo que hacen en cuanto a qué tipos de recursos producen y demás. Los productores, por ejemplo, son los que principalmente van a producir comida y materiales de construcción o madera, y los mercaderes son los que principalmente producen oro. Obviamente los militares son los que te dan poder militar, que es otro de los recursos, entre comillas, porque el poder militar no paga cosas, pero sí te permite hacer otras cosas. Y los miembros del clero son en general cartas que van a producir oro, porque están reflejando el diezmo y esas cuestiones. Y los nobles y las casas feudales iniciales no producen nada, pero hacen que otros trabajen más, digamos. Claro. O sea, que les cambian la producción a los demás. Son motivadores. Algo así. Entonces el juego tiene un montón de guiños temáticos que tratan de reflejar un poco lo que es la dinámica, lo que era la dinámica, la estructura social medieval. Los edificios tienen una variedad que está vinculada a los personajes, es decir, los edificios que sean militares se van a poder combinar con personajes militares, y los edificios que sean de producción se van a poder combinar con productores o mercaderes, y los edificios religiosos se van a poder combinar con miembros del clero, digamos. Hay una dinámica de restricciones y habilitaciones para combinarse entre las cartas según qué categoría tengan, y también si se quieren combinar con un edificio o con un noble, tienen parámetros distintos para poder combinarse. Bien, suena interesante. La caja dice una edad sugerida de 14 años o más. En realidad el juego, cuando lo pensé, sí, la caja prototipo, ¿no? Estamos hablando... estaba pensado para esa edad. Llegué a probarlo con chicos más chicos, de 12 creo que fue lo más chico que lo probé, y el juego, para mi sorpresa, y vale la pena mencionarlo, que como consejo, sin subirme a ningún pedestal, como consejo para los diseñadores, nos atrevamos a romper un poco los prejuicios que podemos tener con nuestros propios desarrollos a la hora de decir, no, sí, este juego a los chicos no les va a gustar, o a los adultos no les va a gustar, y animarse a testear más allá de las edades que nosotros pensamos, porque el juego, que yo pensé que iba a ser un juego por ahí, como tiene mucho control el juego, o sea, necesita de cierta... Tener varias... Y en general como tenés... un juego de estrategia. Claro, pero como tenés... Claro, no sería tanto el tema de la estrategia, sino que es un juego que demanda mucha atención a la hora de controlar qué recursos está desarrollando y produciendo cada jugador. Entonces me parecía que podía llegar a ser una tarea un poco engorrosa y por lo tanto un poco aburrida para chicos más chicos.
pero no, lo probé y de hecho hubo una partida que jugaron dos pibes de 12 y 13 creo, contra dos pibes de 20 y 23. Y el pibe de 12 quedó a un punto de ganar. Y también ¿Y tu cara era así? No, pero sí me sorprendió en el sentido de que yo cuando se sentó dije, uy, estos pibes se van a comer un garrón. Y no, lo re disfrutaron y al nivel de los otros o más. Y bueno, pero en Argentina hay una cuestión que tiene que ver con la legalidad y demás, que si vos haces juegos para menores, cuando se editan, si vos haces juegos para menores de 14 años, hay toda una serie de reglas que hay que cumplir extra porque se los considera juguetes. Entonces, las piezas, los controles, bueno, hay una cuestión legal ahí. En general, si te fijas, todos los juegos editados por editoriales argentinas en general, todos están con ese rango de edad para arriba por una cuestión de no tener que sufrir, que es un trámite muy engorroso y que realmente, o sea, está bien que exista cuando vos estás poniendo en manos de un chico más chico piezas como fichas o muñequitos o lo que fuera, pero con cartas es como que, bueno, es un poco excesivo. Claro. Bueno, vamos a los premios. Vos creaste el juego, lo testeaste, funcionó. Sí. Y llegó el concurso. Sí, el Innovando tenía una fecha límite de entrega, que esa era otra parte interesante para mí del desafío. Para septiembre del año pasado, el Innovando funciona en 3 etapas. Una primera etapa en la que se entrega el reglamento, una segunda etapa en la que se entrega, de ahí pasan 10 juegos. La siguiente etapa, esos 10 juegos son los que entregan el prototipo físico. De esos 10 juegos pasan 3 a la final y ahí se define el ganador. El juego lo había testeado con amigos, no había hecho todavía mucho testeo público, no había hecho testeo público directamente antes de presentar el reglamento. Presenté un reglamento largo y difícil, pero bueno, tenía muchas páginas en plural, de descripción de las cartas, porque como no había físico, no había juego físico, a mí me preocupaba mucho que la idea no se entendiese porque yo estaba hablando de combinar cartas que no se deben combinar. Y si bien mostraba dibujitos de las cartas y todos en el reglamento, lo que hacía cada carta me parecía que era importante. Bueno, entonces tuvieron que sufrir los chicos del jurado un reglamento largo. Una vez que pasó esa etapa, bueno, a mí personalmente un poco la parte que yo buscaba de satisfacción de saber que lo que venía haciendo tenía cierto, digamos, calidad como para poder avanzar, se empezó a cumplir. Y también me pasó que en el proceso en el que lo empecé a testear me empecé a dar cuenta que, bueno, que el juego en general funcionaba y estaba interesante y gustaba y todo. Y bueno, y en ese proceso fue como las expectativas empezaron a crecer, las expectativas personales. Y bueno, ya cuando pasé a la final, ahí ya fue como el pico de alegría. De decir, me acuerdo pegar el saltito de festejo en la silla cuando vi la publicación en Facebook de Geek Out. Y cerró en el evento que gané, digamos, el premio y todo. Obviamente feliz por haberlo ganado. El Innovando el año pasado tuvo la particularidad de que los 3 finalistas, la editorial decidió que iba a publicar los 3 juegos. Bien. Si bien alguno de los juegos iba a tener algún cambio de temática y por ahí no era tal cual como... No, digamos, eso forma parte de la lógica del Innovando, ¿no? O sea, vos presentas un proyecto que entre el proyecto que termina ganando o termina llegando a la final y el que después se publica, por supuesto que hay cambios porque el juego tiene que ir evolucionando, ponerse a testearse y demás. Que bueno, fue esa la etapa en la que más o menos
desde que presenté el prototipo físico en octubre, septiembre del año pasado en adelante, empecé a hacer como más intensamente, lo empecé a testear por todos lados, en los encuentros del San Martín, en un montón de lados, que me permitieron ir haciendo avanzar distintos aspectos del juego. Por suerte, para mí y para el juego también, yo una vez que el juego ya había sido presentado al Innovando y digamos, y presenté el prototipo y demás, como lo había empezado a testear, me armé ya una página de Facebook y demás como para poder empezar a generar cierta visibilidad del juego, porque cuando vi que el juego tenía potencial y que gustaba, mi decisión era que el juego iba a salir sí o sí, lo iba a editar yo, lo iba a editar con proponerles a los propios chicos de Dragón editarlo igual, aunque no ganase, o buscar alguna otra editorial. Pero iba a salir. Pero sí, la decisión de sacarlo la había tomado en ese proceso, y entonces había empezado a tratar de construir una referencia para el juego. Por suerte, obviamente, tras haber ganado el Innovando, el juego se pudo conocer más, tener una chapa con la que presentarte ayuda también. Tuvo repercusión acá en La Plata para salir, digamos, en los medios, el principal medio gráfico que hay, que es el diario El Día, y eso rebotó hasta incluso, como en un momento yo tenía intenciones de llevar el prototipo para presentarlo en Essen, en la feria de Essen, incluso la noticia del diario El Día rebotó y son todas las noticias sí, en las redes sí, la embajada de Alemania claro, hizo referencia a que un juego argentino intentaba viajar a Essen y demás. Después la situación económica y la devaluación hizo que ese plan lo tuviese que cancelar. En realidad no cancelar, sino postergar. La idea es un juego editado el año que viene. Tratar de ir, si el dólar no está en 200 pesos, pero bueno, ese es un poco nos mata a todos. Bueno, suena interesante, así que ahora vamos a jugar una partida y después seguimos. Bueno, acaba de terminar la primera parte de la entrevista a Facundo Ferray, creador de Tierra Feudal, juego argentino que ganó el premio Innovando el Juego 2018. Mañana veremos una partida de lo que es el juego, sus mecánicas, y a ver quién logra la victoria de nosotros dos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.